Muy buenas tardes, damos la bienvenida a la conferencia titulada Biopolímeros y Biodegradable, impartida por el Máster en Ciencia Luis Ernesto Núñez González. Les recordamos a los participantes de tener su nombre como se han inscrito en el Zoom. Y ahora, pasamos a un resumen de vida del Máster en Ciencias Luis Núñez. Es actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Biotecnología, posee un máster en Ciencias en Liderazgo Organizacional y máster en Ciencias de Normas ISO, además de un máster en Ciencias de Polímeros de las Universidades de Técnica, Libre, Humboldt y Potsdam de Berlín. Ha realizado cursos específicos acerca de la biodegradabilidad de plásticos y su impacto ambiental, síntesis y producción macromolecular y física macromolecular de las universidades anteriormente mencionadas. 16 años de experiencia trabajando en América Latina y Europa, operando como coordinador de 12 proyectos privados y cooperativos, en el marco de los cuales ha coordinado diferentes equipos de trabajo. Posee una experiencia mayor de 10 años en el diseño de plantas y producción, desarrollando en el marco de la gestión y monitoreo de los proyectos, así como de las consultorías específicas, actividad realizada en laboratorio, industria y de forma participativa. Le recordamos a los participantes que al finalizar la conferencia habrá un espacio de preguntas. El tiempo es suyo, Máster Luis Ernesto Núñez. Bien, muchísimas gracias por la introducción ahí, Carmen, por la presentación. Y de nuevo es un gusto el poder estar aquí hoy con ustedes, el poder estar aquí presentándoles acerca de este tema que es de tanta importancia y de tanta actualidad, y que creo que es muy relevante no solo para nuestro país, sino en general para el mundo, porque realmente es un tema que ha provocado que muchas de nuestras comunidades estén preocupadas y muchas de nuestras comunidades estén realmente en un proceso de cambio. Entonces, en medio de toda esta problemática que vamos a ver, pues está esta conferencia que relata básicamente estos términos tan importantes y que debemos de tener pues muy claros para poder accionar en nuestras comunidades. Entonces vamos a hablar básicamente en la agenda, lo que tengo preparado para el día de hoy con ustedes es un poquito del contexto mundial, ¿verdad? Hablar un poquito de qué se trata todo este tema, de dónde sale y por qué sale. Algunas definiciones básicas que se tienen acerca de que van a ir a ayudadas o que van a ir a cooperando para que podamos entender esos términos de biodegradabilidad y demás. Y qué normativas hay internacionales. Y una sección que yo le puse, la problemática de lo biodegradable, que es mucho de lo que hemos estado desarrollando nosotros y que seguimos desarrollando actualmente aquí en el Centro de Procesos Industriales en la Universidad del Valle, ¿verdad? Entonces, pues espero que les guste el tema y vamos a entrar de una vez en contexto. Entonces, primero vamos a ver un poquito el contexto mundial. Y bueno, ya creo que estas fotos tal vez ustedes ya están hasta un poco cansados de verlas, el tema de la contaminación que existe, el tema de cómo todos los plásticos, todos los polímeros, pues se demonizan en cierta manera por todo lo que conlleva el descarte indiscriminado que ha surgido, contaminan mares, contaminan ríos, y no solo mantos acuíferos, sino también pues muchas reservas naturales se han contaminado derivado de esto. Ahora, pues fuera de ese contexto, que creo que es un contexto muy negativo, otra cosa que me parece interesante es ver de dónde surgió esto, por qué, de dónde viene este problema. Realmente es impresionante que nosotros podamos ver que únicamente de los 60 a alrededor del 2014, pues crecimos casi 20 veces en la producción anual de polímeros. Es decir, tenemos ahora una producción de alrededor de 350, 380 megatoneladas anuales, que en el 2014 todavía estábamos en 311. Y eso es bastante impresionante, sobre todo si uno considera que toda esa producción que hay anualmente constituye pues lo suficiente para llenar el volumen de 900 edificios Empire State en el mundo, ¿verdad? A mí me parece bastante relevante el dato y bastante impresionante, sobre todo porque pues toda la industria de plásticos y de polímeros, hoy en su mayoría, alrededor de más del 90% de esa producción, pues son polímeros completamente sintéticos, derivados básicamente del petróleo,
Y es impresionante porque creo que es un indicador muy, muy bueno de cómo la humanidad ha avanzado radicalmente en esa industria y cómo ha avanzado realmente para poder producir un material que sea completamente sintético y que no pueda interactuar con la naturaleza. Entonces ahora la pregunta o hacia donde nos podemos empezar a poner a pensar es, entonces, ¿por qué el descarte? ¿Por qué está puesto ahí? Bien, si vemos algunas cifras que me parecen también interesantes, es que en el mundo hasta el momento, por lo menos hasta el año 2015, que es donde está esta estadística que tengo, pues básicamente habíamos producido 8.300 megatoneladas de polímeros o de plásticos a nivel mundial. Lo interesante es que de ellas, 2.500 aún siguen en uso, pero hay 5.800 que se produjeron y que dentro de esas 5.800, solamente 500 se trataron de meter en un proceso de reciclaje. Y de esas 500, únicamente 100 realmente están en ese proceso de reciclaje continuo, que pues es el proceso con el que se idearon originalmente las industrias poliméricas. Esto equivale al 1.2% de los materiales que se han producido hasta el momento. Y todo el resto de materiales han sido incinerados, o en el caso del otro 59% que estamos teniendo ahí, pues básicamente es un 59% de materiales que ha ido a parar directamente a rellenos sanitarios o a descarte. Eso me parece contrastante e impresionante, porque si uno se pone a pensar de realmente el objetivo con el que se desarrollaron estos materiales originalmente, pues nunca se desarrollaron para que fueran descartados indiscriminadamente, sino que todo lo contrario, estaban pensados precisamente en una forma de reciclaje, en una forma de reuso, una forma que nosotros pudiésemos evitar que el material fuese atacado precisamente por sistemas biológicos. Pero el problema se va a poner todavía más complicado. Las proyecciones que hay a nivel mundial sobre cómo va a ir la producción de plásticos, pues no son muy alentadoras. Se estima que para el 2030 estemos en alrededor de 700 millones de toneladas al año o megatoneladas al año, y para 2050 vamos a estar casi que en las 1800, y eso va a ser alarmante, porque entonces ahí anualmente vamos a estar, por ejemplo, produciendo suficiente material para hacer otra isla de Manhattan cada año. Eso me parece que es, por un lado, asombroso, pero por el otro lado, muy alarmante, ¿verdad? Y creo que la alarma ya está puesta, la alarma la tenemos todos muy clara, aunque creo que aquí hay cifras un poquito más concretas para que ustedes tengan una idea de la magnitud del problema y no sea simplemente pues una noticia, sino que creo que las cifras hacen que esto sea mucho más tangible para cualquiera que lo quiera ver. Entonces, la reacción natural ante todo esto es qué problemón el que tenemos. Bueno, lo más fácil ante un problema como este es, bueno, ya no usemos ese material, prohibámoslo. Y eso realmente ha sido lo que ha empezado a pasar en muchos países. Guatemala, pues, no es la excepción. Y en general, Latinoamérica no es la excepción, me atrevo a decir. Ha habido muchos países que lo que hacen es prohibir los plásticos. Prohibamos los plásticos, prohibamos los plásticos de un uso, prohibamos diferentes tipos de plásticos. Y claro, eso podría pensarse que va a ser una salida para este problema. El problema es que lo que no se ve acá es que al hacer esto que estamos viendo aquí, prohibir los plásticos, pues lo que estamos teniendo o forzando a las personas es a hacer uso de otro material para sustituirlos. Y esos materiales no necesariamente van a estar pues en comunión con lo que nosotros queremos, sino que en muchas ocasiones van a provocar los mismos o mayores problemas potenciales de los que ya estaban causando los plásticos. Entonces, esa es una de las medidas que empieza o que ya se tomó y que todavía pues hay mucha desinformación al respecto. Creo importante, por eso pues esta conferencia, porque es parte de poder nosotros llevar esa información al público, ¿verdad? Y como materiales entonces que nos empiezan a sonar ahí, que ustedes seguramente ya lo han escuchado, entonces para solucionar esta prohibición, ¿qué hacemos? Bueno, lo sustituimos por bioplásticos o lo sustituimos por algunos otros materiales que ahí parecen que son milagrosos, ¿verdad? Bioplásticos es uno,
Biopolímeros es el otro. Entonces empiezan a sonar esas palabras alrededor de nosotros, empiezan a sonarnos ahí les pongo estos collages que encontré que son bien interesantes porque tiran un montón de palabras asociadas a esa industria, ¿verdad? A la industria de los biopolímeros, a la industria de los bioplásticos. Y miren cómo suenan palabras como vegano, verde, saludable, salud, alimenticio, biológico dentro de esto. Y creo que sí, o sea, al final tienen cierta connotación derivada a esto, pero además surge el término biodegradable. Y entonces, pues todos empezamos a pensar en que materiales como estos, que puedan ser verdes, que puedan ser biodegradables, pues sí, son la solución. Ahora sustituyo un material que me está dando complicaciones ambientales por un material que va a ser totalmente, pues en este sentido, verde. El problema es que no es tan así. Y vamos a ver a lo largo de la presentación por qué no es tan así la situación. Bien, para esto lo que necesitamos son algunas definiciones básicas. Entonces, primero tenemos que entender qué es un polímero, qué es un plástico, porque pues hay que entender el contexto en el que nos estamos moviendo. Un polímero, pues básicamente es, de acuerdo a su definición etimológica, algo que está constituido por muchas unidades o partes. Y esas unidades o partes normalmente se denominan monómeros. Una definición más extensa podría ser que son materiales macromoleculares, ya sea sintéticos o naturales, que se componen básicamente de muchas unidades individuales denominadas monómeros y que poseen un set de propiedades únicas y diferentes, que además tienen la bondad de poderse ir ajustando. Entonces, son materiales que realmente son muy versátiles y que por eso tienen el éxito que aún hoy en día nosotros podemos ver. Cotidianamente, pues son confundidos con los plásticos. Sin embargo, básicamente los plásticos tienden a categorizarse como un subconjunto de los polímeros. Básicamente los plásticos son materiales que pueden contener como componente esencial uno o más polímeros, pues que son sólidos en su estado final, pero que en cierta parte de su procesamiento van a fluir mientras son deformados, es decir, mientras se les aplica un estrés, pues van a fluir en lo que se denomina un comportamiento reológico denominado como plástico. Y derivado de eso, pues es que pues se confunden, porque los plásticos están constituidos comúnmente por uno o más polímeros y pues básicamente los polímeros son esas unidades elementales en términos de que son las cadenas largas, que son los constituyentes principales. Pero sin embargo, los polímeros tienen muchas más categorías de materiales que no necesariamente van a ser plásticos. Entonces eso es lo importante, que podemos hacer esa diferencia, ¿verdad? Ok. Ahora bien, ya entendimos un poquito qué son los polímeros, ya entendimos un poquito qué son los plásticos y derivado de eso, pues podemos ir entendiendo algunas otras definiciones. Primero tenemos que entender qué son biopolímeros. Y los biopolímeros básicamente son materiales macromoleculares formados por monómeros de origen biológico cuya producción puede ser ya sea sintética o fermentativa. Es decir, no necesariamente el proceso tiene que ser biotecnológico totalmente, sino que puede ser solo parcialmente y puede haber una etapa sintética también. Se llevan a materiales que pueden ser empleados industrialmente o que son parte de rutas bioquímicas empleadas en la naturaleza. Entonces, los biopolímeros, pues básicamente ustedes van a ver una gama muy amplia de los mismos y ya ustedes han visto seguramente varios de ellos. Aquí les puse algunos ejemplos en esta presentación para que lo recuerden, pero los biopolímeros han sido ya ampliamente utilizados en la industria y son ampliamente utilizados en la industria y a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ahora contrastémoslo con los bioplásticos. Los bioplásticos básicamente nos dice que en esta categoría se incluían únicamente aquellos plásticos que eran de origen biológico en la antigüedad, ¿verdad? Y que pueden ser empleados para generar productos de interés comercial. En otras palabras, si se ponen a pensar en esta definición, pues básicamente teníamos dentro de la gama de bioplásticos anteriormente la madera y todos los derivados de celulosa, ¿verdad? Porque pues básicamente encajan precisamente en esta definición. Ahora se incluyen básicamente en esta definición desde materiales como origen biológico, que son todos los famosos bio-based, hasta los denominados plásticos biodegradables, que también pueden entrar dentro de esta categoría. Lo importante es que entendamos que, creo yo, que el que un material sea un bioplástico no necesariamente quiere decir que sea biodegradable.
y lo mismo aplica al revés. Si un material es biodegradable, no necesariamente quiere decir que va a ser un bioplástico. Son dos conceptos completamente diferentes, dos propiedades distintas del material que nosotros debemos de contrastar, porque de lo contrario, pues vamos a terminar ocasionando problemas más serios de los que ya teníamos inicialmente al ambiente. Entonces ustedes van a tener algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay algunos materiales que son biodegradables y algunos materiales que son bio-based. Por ejemplo, del lado izquierdo les puse los bio-based y del lado derecho les puse los biodegradables. Aparentemente uno va a pensar que lo que está del lado izquierdo pues es biodegradable automáticamente. Y hay muchos ejemplos que no lo son, ¿verdad? Platos recubiertos con polímeros, por ejemplo, en donde tenemos recubrimientos de polietileno. Se venden popularmente, se venden en los supermercados, incluso algunos, y se comercializan pues caros porque se dice que son biodegradables, ¿verdad? Sin embargo, lo único que son es basados en algo de origen biológico y no necesariamente son biodegradables. Y así un montón de piezas más. Mientras que los materiales que a veces son biodegradables pues son más difíciles de distinguir, porque ustedes probablemente los han visto en sus impresiones 3D, con el PLA, por ejemplo, que es uno de los que más aplicaciones tiene ahí y que más da de qué hablar porque es totalmente biodegradable. Bolsas, botellas, pero ustedes las ven como bolsas y botellas convencionales, entonces es muy difícil ya el poder categorizar si ese material es biodegradable o no, solamente por su apariencia. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque tendemos mucho a tener esa mentalidad de que la apariencia va a poderme ayudar a categorizar si un material es biodegradable o no, y realmente no es así. Dentro de los biopolímeros, pues hay varios. Uno de ellos, pues son las proteínas que, como ustedes saben, se sintetizan a partir de el ARN mensajero y pues que básicamente están constituidos principalmente de los enlaces peptídicos, que ya sabemos que son básicamente una poliamida, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra combinación ahí básicamente que nos ayuda a reaccionar de aminoácidos y podemos constituir así nuestras proteínas. Y las proteínas son, pues por mucho, unos de los polímeros más utilizados hoy en día en biotecnología, que pues han tenido muchas aplicaciones, incluidas pues, las famosas aplicaciones con CRISPR que obtuvieron el premio Nobel pues, no, el año anterior, ¿verdad? Dentro de esta categoría pues también están los polisacáridos, como les decía, todos los derivados de celulosa, pero también están muchos derivados de quitina, almidón y demás que usamos comúnmente. Pero, y así como estos que veníamos viendo, también hay otros bastante interesantes para el consumo humano que están dando mucho de qué hablar hoy en día, como lo son básicamente el PLA o ácido poliláctico y el PHA o polihidroxialcanoatos, que realmente es una familia, no es un único polímero, sino es una familia de polímeros, que nos dan muchas aplicaciones. ¿Y por qué? Porque el PLA, si lo vemos, es un derivado del ácido láctico que por una ruta sintética nos lleva hacia un polímero, y que podemos constituirlo como sustituto de muchos de los plásticos convencionales, principalmente para temas de empaques. Entonces es un material que ya se empieza a usar mucho para platos, para empaques flexibles y demás, por sus propiedades de poder ser biodegradable y además tener un potencial origen biológico. El PHA pues es otro, no lleva una ruta sintética, sino es una ruta directamente fermentativa y empieza a ser también muy interesante porque también es totalmente biodegradable y pues constituye una opción a lo que ya se traía tradicionalmente, sobre todo por sus propiedades mecánicas, que son en cierta medida parecidas a las que tenemos del PLA. Entonces esos son materiales que empiezan a sonar y si se dan cuenta estamos hablando de materiales todos de origen biológico sumamente diversos. Estamos hablando desde una proteína hasta una cadena muy, muy específica de polímero que me lleva a un material directamente para un empaque. Por lo tanto, pues realmente hablar de biopolímeros es hablar de una gama de materiales muy amplia que pues empiezan a ser apoyados con muchos materiales que han sido desarrollados ya y que pues tienen una trayectoria. Aquí les puse un ejemplo, digamos, de el PVT, que es un material pues básicamente totalmente biodegradable, que puede ser compostado directamente con la modificación que hacen de un producto comercial denominado Ecoflex, que pues son derivados de estos materiales que vimos anteriormente.
Y en esa medida lo que logramos son materiales que después de, por ejemplo, 4 semanas, pues en presencia de un compost controlado, pues se han absorbido completamente por un sistema de estos. Pues al final, pues parecen milagrosos, realmente pues no es que sean milagrosos, simplemente son sus propiedades. Y por eso esta gráfica que les pongo en esta slide me gusta un montón, porque aquí tienen ustedes los dos ejes. Y pueden ver en el eje X el grado a la izquierda de los materiales que no son biodegradables y el lado a la derecha de los que sí lo son. Mientras que en el eje vertical pueden ver en la parte inferior los que están basados o de origen fósil y los arriba que son de origen natural o basados en un origen biológico, ¿verdad? Se van a dar cuenta que hay materiales que son los plásticos que comúnmente nosotros pensamos, de origen fósil o de origen derivado del petróleo, y que no son biodegradables. Los plásticos comunes, las bolsas, los empaques que todavía consumimos mucho aquí en Guatemala, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a los otros ejes, vamos a darnos cuenta que hay materiales que son biodegradables, pero que también son de origen fósil. Y eso pues no, tal vez no lo teníamos en mente, pero existen. Por ejemplo, el PBAT, el PCL son materiales que nosotros podemos atribuirles una propiedad de biodegradabilidad a pesar de que no son de origen biológico. Y por el otro lado vamos a tener también materiales que no son biodegradables, pero que sí son de origen biológico. Y de esos hay un montón, incluidos, por ejemplo, los propios residuos de algunos organismos vivos y no son biodegradables. Entonces, por eso les decía, los dos términos los tenemos que separar y pues parte de la conferencia es que ustedes tengan esa claridad para no confundirlos. Y lo ideal, que todo el mundo está pensando en eso, creo yo, son los polímeros que son biodegradables y a la vez son de origen biológico, como ya los que hablamos, el PLA, el PHA, algunos almidones modificados, etcétera, ¿verdad? Bien, ahora, a pesar de que tengan ciertas propiedades de biodegradabilidad o no, que vamos a hablar de qué es ese término, lo importante es que los bioplásticos realmente no, hasta el momento, no tienen ningún ciclo completamente desarrollado de reciclaje. Entonces, si nosotros comparamos un bioplástico con un polímero tradicional, lo que vamos a ver es una connotación interesante y es, del lado izquierdo tenemos nuestro proceso común de reciclaje mecánico. Nos damos cuenta que básicamente un material terminado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a recolectar de alguna forma, lo vamos a llevar hacia compañías que lo reciclan y esa compañía se va a producir por un lado energía con ese material y por el otro lado va a encargarse de reciclar y de producir materiales granulares nuevamente o polímeros granulados nuevamente que se van a convertir nuevamente en otros productos. Se dan cuenta que es un proceso, un círculo cerrado, en donde pues tradicionalmente se pensaba que la producción de energía no fuese tan grande. Hoy en día pues se ve que por la forma como se manejan los polímeros, esa producción de energía sí puede llegar a ser considerable. Pero por el otro lado, del lado derecho, tenemos los bioplásticos. ¿Se dan cuenta? El ciclo que llevan no es un ciclo mecánico, es un reciclaje totalmente orgánico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que van a empezar a hacer o lo que se hace al utilizar este tipo de materiales es meterse en el ciclo de carbono. Y por lo tanto, lo que uno empieza a hacer es produce materiales que luego se recolectan, pero luego nos tenemos que llevar en un contenedor completamente separado a una planta de compostaje industrial, la cual me va a generar por un lado biogás, que obviamente va a generar energía. Ese compost pues me va a generar también abono o lodos que luego van a servir para, como fertilizante para que otros organismos vivos, puedan ser plantas o microorganismos, luego pues me produzcan en una reacción controlada materiales que en una biorefinería me van a servir para producir el bioplástico nuevamente. Ojo, son completamente diferentes. Sin embargo, para los bioplásticos, el reciclaje mecánico no está completamente desarrollado y lo que se hace es un reciclaje completamente orgánico. Y eso es lo que tienen ahorita, o lo que representa un gran problema, una gran desventaja de este tipo de materiales, el poder hacer este tipo de procesos. ¿Por qué? Pues si nos ponemos a pensar, pues tradicionalmente nosotros no tenemos instalaciones de reciclaje muy grandes en Guatemala. Tenemos instalaciones pequeñas, pero existen. Ahora bien, ¿tenemos instalaciones de reciclaje orgánicas? No, hasta el momento no hay ninguna disponible en Guatemala. Y ese es el problema. Ahora estamos prohibiendo, ¿se recuerdan? Prohibíamos los plásticos, los cambiábamos por bioplásticos o por polímeros biodegradables
¿Y ahora qué hacemos? ¿Los metemos en dónde? Si no hay instalaciones donde podamos procesarlos. Entonces estamos causando un problema más grande. Para entender un poco el problema que estamos causando, tenemos que irnos a la definición de lo que realmente es un plástico biodegradable. ¿Y qué es un plástico biodegradable? Bien, un plástico biodegradable es aquel que al ponerse en contacto con una cantidad controlada de microorganismos, por un máximo de, miren, 180 días, no queda más del 10% de la masa inicial del plástico que se utilizó en forma de piezas del tamaño de 2 milímetros por 2 milímetros. Y que además el 60% o más de la masa inicial de la muestra se ha convertido en dióxido de carbono durante este proceso de transformación. En otras palabras, son materiales que podemos absorber nuevamente, son materiales que van a poderse degradar, pero que a la vez, ojo, producen CO2, ¿verdad? Y ya sabemos todo el tema, no voy a entrar en eso, de los gases de efecto invernadero, que pueden ser un tema muy importante también desde el punto de vista ambiental. Entonces, tenemos una definición muy cuadrada. Máximo de 180 días, debemos de reducir a menos del 10% de piezas con un tamaño de 2x2 y además más del 60% debe haberse convertido en CO2. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué esta definición tal vez tan rigurosa? Bueno, esta definición realmente viene de las normativas internacionales, ¿verdad? De la ASTM, de la normativa DIN, porque lo que se busca es que tengamos un estándar para poder tratar eso en nuestras plantas de compostaje industrial. Si no lo tuviéramos así, lo que va a suceder es que vamos a tener una aleatoriedad y mucho desorden a la hora de nosotros poder procesarlo en esas plantas, porque entonces vamos a tener materiales que se tardan 5 días y materiales que se tardan 50 años. ¿Y cómo hacer uno de esos procesos sostenible? Pues sería muy difícil y no se podría, ¿verdad? Entonces necesitamos materiales que tengan esta propiedad y por eso se define así un plástico biodegradable. Y hay que distinguirlos un poco de los oxodegradables. Los oxodegradables son muy diferentes y se los pongo aquí porque por ahí van a encontrar algunas bolsas que dicen material oxobiodegradable. Eso pues realmente es una confusión muy grande porque no deberían de poderse combinar los dos tipos de materiales. O sea, técnicamente se puede hacer, pero no se debe hacer porque vamos a provocar problemas más grandes ambientalmente hablando. Los plásticos oxodegradables básicamente contienen un aditivo que es prooxidativo y que lo que va a hacer es que va a facilitar el rompimiento de los enlaces moleculares de las cadenas de polímero y los va a hacer desintegrarse. Pero el problema es que los va a fragmentar y va a provocar lo que normalmente se denomina microplásticos. Ya ustedes pues probablemente escucharon el término y todos los problemas que conllevan, pero pues esos aditivos lo que van a hacer es que van a ser sensibles, digamos, a la bolsa, al calor o a la radiación ultravioleta para que de esa manera se desintegre. Lo que pasa es que ya no los vemos flotando en los mantos acuíferos, ya no los vemos ahí saliendo de la tierra cuando los entierran, sino que pues ahora se convierten en microplástico que ya no lo estamos viendo, pero aún permanece ahí. Y ahora el problema es más serio porque ahora ¿cómo separamos ese microplástico? ¿Cómo propiciamos que se degrade? Y ese microplástico en muchas ocasiones se tarda en el mismo orden que los plásticos que son enteros. Entonces, degradarlo es muy complicado y separarlo también. Entonces, este tipo de tecnologías, a pesar de que existen, hay que tener mucho cuidado con ellas porque nos pueden meter en problemas muy grandes. Entonces, para que todo esto nos lleve a cimentar más el conocimiento, tenemos que entender cómo se degradan los polímeros. Para degradarlos hay 3 rutas principales. La degradación química, que básicamente es una oxidación o una hidrólisis, que por eso les decía, eso es un oxodegradable, es un aditivo oxidativo. Luego ¿cómo se llama? Degradación física, que básicamente es por degradación térmica, como en el caso de la pirólisis, ¿verdad? Degradación fotónica o degradación mecánica, que son por interacción con esos medios. Y finalmente la biodegradación, que no es otra cosa que una hidrólisis y una oxidación, pero utilizando microorganismos, ¿verdad? Y lo importante es que realmente los polímeros son materiales que fueron diseñados para aislarse en el ambiente y para no degradarse ante las condiciones normales. Y que tienen además una alta resistencia al ataque microbiano y de agentes químicos, porque de esa manera podemos atribuirle las aplicaciones que tienen. Ahora, lo ilógico que me parece a mí es que pues actualmente le pidamos desde el punto de vista social a estos materiales que además tengan la propiedad de poderse degradar, porque si lo pensamos detenidamente, sus propiedades fueron diseñadas para que fuese lo contrario. ¿Cuál es el problema realmente? Y el problema realmente viene del manejo. El problema realmente viene de cómo nosotros estamos tratando el material.
Si nosotros lo tratásemos adecuadamente, si usásemos cada material para lo que está destinado, pues entonces lo que tendríamos son sistemas que serían más sostenibles y que no tendrían esos problemas y esas consecuencias ambientales tan adversas que ya nosotros vemos. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de las normativas internacionales que existen para manejar estos términos. Las normativas principalmente vienen derivadas del lugar en el que se aplican. Entonces están, por ejemplo, como principales actores la DIN y la EN, que son pues en Alemania y en Europa en general, los organismos que estandarizan este tipo de procesos o de materiales. La STM en Estados Unidos y en Canadá, que hacen mucho del trabajo, y en Asia está sobre todo la GIS, GREENPLA, que son una agencia que también se encarga de estandarizar. Y la norma ISO, que pues internacionalmente conjuga algunas de esas normas, pero que todavía no llega al grado de especificidad que tienen todas estas anteriores que ya mencioné. Estos agentes lo que hacen es generar los estándares para que nosotros podamos decir que un material sí es biodegradable o no lo es, o que si un material sí es compostable o no lo es, o que si un material es de origen biológico o no lo es. Sin embargo, son otras las compañías que lo certifican. Y entonces están todas las compañías que les pongo aquí del lado izquierdo, que son las que realmente van a certificar si un material va a terminar siendo biodegradable o lo vamos a poder categorizar como biodegradable o no, y si un proceso produce materiales biodegradables o no. ¿Qué se norma? Bueno, hay un montón de cosas que se norman. Aquí les puse un listado simplificado de las cosas que se norman, pero hay caracterizaciones físico-químicas, caracterizaciones de biodegradabilidad, caracterizaciones de compostabilidad, de calidad del compost que se está usando, del origen del material, y todo eso va a provocar que podamos categorizar el material como biodegradable, como de origen biológico, como compostable industrialmente. En fin, todas esas son pruebas que se le tienen que hacer al material y que nos van a llevar a directamente decir si este material sí es biodegradable, este material también es de origen biológico o no, no es. Y de esa manera podemos nosotros encontrar la aplicación correcta. En otras palabras, lo que estamos viendo es que a pesar de que de todas las bondades que puedan llegar a tener o de los puntos negativos que puedan llegar a tener este tipo de materiales, realmente su aplicación debe ser específica para lo que realmente se necesita. Porque van a haber aplicaciones que no pueden ser sustituidas por este tipo de materiales o que no deben ser sustituidas por este tipo de materiales precisamente por la susceptibilidad que pueden tener. Y con eso lo importante es que se generan unos sellos. Y aquí les puse yo los sellos principales. Dentro de esos sellos principales pues están los sellos hasta arriba ¿cómo se llama? De la norma DIN, los sellos de la EN, los sellos de GREENPLA y los sellos de ASTM del lado derecho en la parte inferior. Entonces ahí pueden ustedes ver que estos son los sellos oficiales y cuando algún material los tiene y los tiene así como está bajo certificación número tal con tal compañía, pues entonces ustedes están seguros de que ese material realmente es biodegradable. Bueno, de nuevo, les insisto, los materiales biodegradables no son mágicos, los materiales biodegradables entran en un ciclo orgánico, en un ciclo de carbono, y esto lo que implica es que son materiales que ustedes van a necesitar tener toda la logística y todas las facilidades para poderlos utilizar. Si ustedes utilizan un material biodegradable como que si fuese un material común, lo que van a inducir es un problema más grande porque ese material no se va a degradar. Y la foto que teníamos al inicio de la mantarraya o la tortuga comiéndose una bolsa de plástico va a seguir siendo la misma situación. Vamos a tener la acumulación de residuos y no vamos a llegar a ningún aspecto positivo ambientalmente. Entonces, si nosotros queremos realmente utilizar esto, porque tiene una aplicación específica, como por ejemplo empaques de alimentos, como por ejemplo bolsas para, no sé, para almacenar fertilizantes o excrementos de animales, pues entonces obviamente estas son aplicaciones ideales donde entrar en ese ciclo de carbono pues es muy recomendable, ¿verdad? Bien, con eso en mente creo que ustedes se imaginarán a qué me refiero con la problemática de lo biodegradable. Pero pues aquí les voy a poner otras aristas más de la problemática, porque creo que va más allá a veces de lo que uno se imagina. Va a un punto que realmente está trascendiendo muy profundamente, no solo en Guatemala, sino que en el mundo, y que personas, creo yo, como nosotros que somos bastante apasionados por la biotecnología, pues realmente tenemos que tener muy en cuenta para que esto logremos expresárselo al resto de la población. Entonces, ¿cuál es la primera problemática? Bueno, ven estos sellos que están aquí.
Pues interesantemente todos estos sellos yo los extraje de fotografías que tomé de un montón de bolsas que he ido adquiriendo y que he ido comprando, y que si así quieren, pues con mucho gusto me las pueden seguir enviando, porque a mí me gusta mucho que me manden muestras para seguir evaluando si los materiales son biodegradables o no. Pero realmente son fotos de un montón de compañías que ponen sus sellos, que afirman que su material es biodegradable, pero que interesantemente los materiales no lo son. Estos sellos no significan nada, estos sellos se los puede inventar cualquiera, ¿verdad? Los puedo hacer yo en, no sé, en Photoshop, hasta en Word si quieren ustedes. Los puedo hacer en el software que sea. El punto es que tengo un sello ahí que está afirmando que un material es biodegradable, pero esto no lo certifica nadie. Esto no está aprobado ni auditado por nadie, sino que es una compañía que está afirmando que es biodegradable. Pero eso es como alguien que les diga a ustedes que es guapo, ¿verdad? O sea, realmente no está certificado bajo ninguna norma, y ustedes lo único que tienen ahí es pues una afirmación de alguien que está en el consumidor, el si le cree o no. El problema que me he topado es que cuando lo contrastamos con los sellos, también empiezan a ver ya pues en el seno de la industria de polímeros, muchos de estos sellos en las bolsas. Lo interesante es que los sellos no son como el que está abajo, que dice certificación número tal, sino que solamente es el extracto del sello, con lo que ya empieza a haber todavía un disfraz más complicado para pues esos materiales. ¿Por qué un disfraz? Porque vamos a ver aquí las estadísticas, pero el resultado que está viendo es este que está acá. El problema es que la mayoría de personas que van a ver un material cuando ven que es biodegradable, y pues si no, ustedes internalicen, si ustedes harían lo mismo, cuando ustedes ven que es biodegradable, lo primero que hacen es, bueno, este lo puedo descartar donde sea. Entonces, es el instinto, es lo que naturalmente cualquiera piensa. ¿Qué pasa? Pues que la acumulación de materiales va a ser exactamente la misma. Y ahí ustedes ven ya por ahí los ejemplos de bolsas, como esa que está ahí arriba, que ha pasado ya 5 años en el mar y sigue sin degradarse. O materiales que están enterrados, ustedes escarban, tienen el sello de biodegradable y no se han degradado después de 5 o 10 años de estar enterrados. Ese es el resultado que estamos teniendo de todo esto, porque el problema es que hay muchas compañías inescrupulosas que lo que están haciendo es, están poniendo esos sellos, están poniendo esa información falsa, y pues las personas las están creyendo, y al final les sirve como para generar más ingresos, porque definitivamente lo biodegradable se vende mucho más caro que lo que no lo es. De manera que cuando uno tiene un material que realmente es biodegradable, pues entonces entra en una competencia desleal, porque ese tiene costos más altos que el otro que no lo es, pero el otro se está vendiendo a ese mismo costo o a ese mismo precio. Y entonces lo que termina sucediendo es que hay mucha charlatanería detrás de todo esto, mucha desinformación, y las personas creen que los materiales tienen ciertas propiedades cuando realmente no los tienen, y el problema ambiental que se está causando es peor. Porque ahora, encima de todo, ni siquiera la conciencia que yo tenía de reciclar inicialmente tengo, sino que ahora lo descarto indiscriminadamente, y en la población, al prohibirlo e incentivar la introducción de materiales biodegradables, este es el resultado que estamos causando y que hemos venido investigando, y por eso se los pongo aquí en estos circulitos rojos, que son los facts resumidos de una investigación bastante larga que hemos hecho aquí en el Centro de Procesos Industriales, que me parecen muy interesantes los facts que hemos visto. Primer fact: 92% de la población tiene la creencia de poder descartar un material biodegradable sin consecuencias, lo que les decía. De acuerdo a lo que nosotros hemos entrevistado en la población, 92% de las personas que ustedes les pregunten van a decir, sí, es biodegradable, ahora lo tiro donde sea, no importa. En Guatemala, 0 industrias o alcaldías tienen la capacidad de tratar materiales biodegradables, y eso es fundamental. Estoy quitando un material que ya me genera un problema, ahora estoy poniendo otro que me va a generar otro problema nuevo, porque ahora no tengo cómo tratar. 3% de los materiales estudiados tienen el potencial de ser biodegradables, es decir, de nuestro estudio, nosotros hicimos un estudio muy completo, y solamente 3% de todos los materiales que tenían su sello de ser biodegradables tenían el potencial de serlos. Por lo que decía aquí, 100% de los materiales reportados como biodegradables tienen sellos de certificación. Es decir, nosotros hicimos un muestreo completo de algo que nosotros generamos, pero también que muchos me fueron colaborando para que pudiéramos hacer el estudio, y solamente 3% de ese tenía el potencial de serlo,
y 100% de esos materiales que estudiamos tenían un sello de que eran biodegradables. Imagínense, ya ahí hay un contraste muy fuerte porque el engaño es reciente, ¿verdad? 99.3% de los empacas reportadas como biodegradables no lo son. Esto fue lo que reflejó al final el estudio. Al inicio 3% tenían el potencial con una prueba rápida que nosotros hacemos y 99.3% terminaron siendo no biodegradables. Solamente el 0.7% de los empaques que examinamos fueron realmente biodegradables. Y 99.9% de los materiales analizados no se degradan en mantos acuíferos. Es decir, a pesar de que sean biodegradables, no están hechos para tirarse en ríos, en lagos, en el mar. Entonces, el problema que estamos causando en cuenta es muy serio. Ya cuando ven estos números, uno dice, wow, esto, pues el problema se está haciendo peor todavía. La prohibición, en lugar de cuidar lo que nosotros queríamos, que era nuestro ambiente, lo que está haciendo es convirtiéndolo en algo que realmente nos va a poner más problemas. Des en cuenta del problema tan grande que estamos teniendo, porque inevitablemente lo que va a suceder es que los seres humanos no vamos a cambiar nuestro estilo de vida por una prohibición, sino que lo vamos a tratar es cómo sustituimos ese material por algo más para que nuestro estilo de vida se mantenga. Entonces, estos son datos interesantes que creo yo que son dignos de mencionar para que ustedes pues tengan en mente eso. ¿Qué es lo que se está midiendo? Pues bueno, durante todos estos estudios lo que se midió fue el origen que el material tenía. Se le hicieron pruebas de biodegradabilidad en un compost activo que conllevan una prueba acelerada y una prueba de largo plazo. La prueba acelerada nos permite afirmar ya si el material es biodegradable o no. Y ya la prueba más larga nos permite medir la cantidad de CO2 que se está produciendo y con eso certificar si el material realmente es biodegradable o no. Tenemos aparte de eso una clasificación con un análisis rápido que básicamente se basa en grupos funcionales químicos que nos llevan a determinar si el material tiene el potencial de poder ser biodegradable o no tiene el potencial de ser biodegradable, porque ya las lógicas de nuestras rutas metabólicas de los microorganismos que se presentan en el compost tienen la preferencia de poder degradar ciertos enlaces, ciertos tipos de enlaces en un periodo de tiempo establecido. Es decir, que en el compost activo normalmente vamos a tener principalmente algunos grupos funcionales para poder ser procesados, mientras que otros grupos funcionales, por más tiempo que les demos en el compost, pues no se van a procesar, a menos que de verdad fuesen tiempos demasiado largos. Entonces ya nosotros hemos desarrollado toda esta metodología que va desde pruebas que podemos establecer en un par de días, si tiene el potencial o no de ser biodegradable, hasta pruebas que pues han sido ido validándose para poder ser aceleradas y pruebas de periodo de 180 días, como dice la norma, para establecer si realmente pueden biodegradarse o no. Son condiciones bastante controladas, son condiciones bastante estudiadas que hemos desarrollado con los años acá, porque se imaginarán que para algunas validaciones nos toma más de 6 meses el poder hacer la prueba. Entonces creo que realmente es un esfuerzo grande que se está haciendo en pro de esa industria y en pro de tratar de que las cosas se manejen técnicamente de la manera adecuada. En fin, como última slide de hoy, lo que quería era comentarles de que realmente lo que tenemos frente a nosotros no es tanto un problema del material. El material no es el que tiene, creo yo, la responsabilidad de la contaminación que se está generando, sino la aplicación y el uso que le estamos dando. Y somos nosotros, por un lado, los consumidores, por otro lado, los académicos, por otro lado, los industriales, y por otro lado, los apasionados por la biotecnología, los que requerimos el plantear respuesta a esos problemas que se están generando. Sin embargo, este problema, como es un problema de manejo de materiales, como ya lo fuimos viendo a lo largo de toda la presentación, no se puede solucionar directamente solo por una sustitución de material, porque pues vamos a tener problemas parecidos, pero con otro material, sino que realmente requiere de una solución integral. ¿Y cuál es esa solución integral? Pues bueno, no es nada mágico. La pirámide ¿cómo se llama?, de manejo de materiales existe desde hace muchísimo tiempo y lo único que tenemos que hacer es implementar la pirámide como parte fundamental de la regulación y de la normativa. En base a esto, nosotros propusimos ya un primer paper en el que proponemos no solo, en uno que hacemos el análisis y en el otro donde proponemos
realmente la normativa que localmente debiese seguirse para poder regular o normar que una de estos materiales se pueda categorizar como biodegradable. Pero fuera de eso, creo que lo importante es que en este ciclo nosotros tenemos que empezar por la parte superior de la pirámide y no por la parte inferior. En otras palabras, no tenemos que ver cómo se descarta todo indiscriminadamente, sino cómo se hace en otros países en donde el grado de descarte es mínimo o nulo, pues lo que hacemos es lo que está arriba. Primero reducimos, luego reusamos, luego reciclamos y podemos recuperar o incinerar, y lo último que se prefiere es llevarlo a un vertedero. En la medida que nosotros logremos trasladarnos a esa línea, pues lo que vamos a generar es realmente un menor impacto de los residuos, sobre todo los residuos sólidos al ambiente, y pues un mejor manejo de toda esta industria. Y además, pues lo último que quería comentarles es que si bien todo esto es alarmante, que si bien todo esto es un problema que debemos solucionar como comunidad, tenemos que estar también conscientes que no es el único problema. Los residuos que acabamos de analizar, que son los residuos plásticos o poliméricos, representan en Guatemala alrededor de entre el 10 y el 15% de todos los residuos sólidos que nosotros generamos. Lo que pasa es que son los residuos que más se ven, porque ustedes los descartan en un río y son los que van a flotar comúnmente. Entonces ustedes ven los plásticos flotando, pero toda la parte de abajo, pues tiene el material que no flota. Y eso es el resto de nuestro 85%, si queremos ser optimistas, de materiales que no estamos haciendo nada para poderlos tratar. Y creo que en esa medida, pues yo lo que hago es un llamado a su atención y a la conciencia, a tratar de que estos materiales pues se manejen también de la manera correcta, y pues me atrevería también a pues pedirles, ya que hoy ustedes tienen una mejor información de lo que estos términos representan y de lo que estos términos significan, el poder compartir esta información con más personas, el poder compartirlo en sus casas, el poderlo compartir más allá, porque pues precisamente es una de las actividades que más creo que hacen falta, la divulgación de la información para evitar que con la ignorancia podamos, por un lado, ser engañados y por el otro lado, tomemos acciones que deriven en poder poner en mayor peligro el ambiente con la contaminación con estos residuos sólidos, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por su atención y yo quedo atento ahí a cualquier duda o cualquier comentario que ustedes vayan teniendo por ahí. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a pasar a las preguntas. Tengo aquí unas ya anotadas para ir resolviendo. La primera pregunta dice así: ¿qué será mejor, medir la compostabilidad o la biodegradabilidad? Es una buena pregunta y creo que al final se miden las dos cosas pues en la misma línea. Considero que lo más lógico es empezar por medir biodegradabilidad y luego trasladarse a medir la compostabilidad también, porque eso nos va a dar un índice de en qué circunstancias yo puedo manejar mi material y cómo lo puedo manejar más adecuadamente. Pero inicialmente lo que tengo que conocer es si el material es biodegradable o no y si tiene el potencial de serlo o no. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que dice: sabiendo cómo se plantea un análisis de compostabilidad o biodegradabilidad y que lleva mucho tiempo, ¿existirá alguna forma de acelerar este análisis? Excelente, muy buena pregunta. Creo que probablemente la hizo antes de las últimas slides que yo presenté, pero sí existe. Una de las formas más simples de hacerlo o de las formas más aceleradas de poderlo hacer es que uno puede hacer un análisis de grupos funcionales. Si detecta ciertos grupos funcionales en las cadenas de polímero que tiene, pues tiene el potencial de ser biodegradable. Y si no los detecta, pues no va a tener el potencial porque los microorganismos que están en el compost activo, pues no van a poderlo degradar. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Tenemos una prueba acelerada que eso hace y la prueba pues es muy rápida. Básicamente dispone únicamente de la disponibilidad del equipo. Ahora, esa prueba también nos da información más limitada porque esa prueba solamente nos dice no es o puede que sí sea, pero no nos dice que realmente sí lo sea, ¿verdad? Para que uno pueda comprobar si realmente lo es, debe de irse a una prueba pues más lenta, aunque hemos hecho pruebas aceleradas que duran menos tiempo, que pueden durar 45 días,
que se validan contra los 180 que dice la norma por las condiciones a las que se somete, ¿verdad? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice así, entonces, además de la prohibición, pues debería haber un marco legal que obligue a los productores o fabricantes, ¿verdad?, de estos plásticos para que realmente den una información verídica, para que no suceda estos sellos falsos. Entonces, ¿existe alguna sanción por información falsa actualmente? No, lamentablemente no existe. O sea, uno lo único que puede hacer en Guatemala es quejarse a la DIACO, ¿verdad? Pero la DIACO no va a hacer mayor cosa porque el problema es muy confuso. El problema cuando ustedes llegan a la DIACO es que, cuando llegan a esas instancias, es que no hay expertos técnicos en Guatemala que vean esto. Entonces, cuando ustedes llegan allí, el problema es quién va a certificar que el material sí es o no es biodegradable. ¿Quién les va a decir que el material cumple o no cumple? Si el productor lo que va a tener es una hoja con un sello que dice es biodegradable, igual que la bolsa. Y entonces, ¿quién va a ver eso? Porque el problema es que gubernamentalmente no existe todavía el músculo para poderlo hacer. Yo creo que en algún momento se va a tener que desarrollar, pero para mientras el problema va a seguir igual o peor de como ya estaba, y no hay forma por el momento legal de poder actuar. Al contrario, las leyes y las regulaciones que se están haciendo es para prohibir el material y propiciar que se genere más de esta industria. A mí me parece muy interesante, algo que no les mencioné por ahí, algunos de los ejemplos que veo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, las bolsas estas que son como más rugositas, que son como más, no sé, como más, no tan brillantes. Esas bolsas, curiosamente, lo que tienen o como se generan originalmente en la industria de polímeros es por un error de producción. Y el error de producción es porque se sobrepasa de, digamos, carbonato de calcio o se sobrepasa de un aditivo parecido. ¿Qué es lo que pasa? Que se genera esa rugosidad y la apariencia del consumidor, al consumidor lo que le llega es una bolsa que es distinta. Entonces dice, esto debe ser biodegradable. Pero lo único que están haciendo es que se les pasó un material o le pusieron un material que es más barato que el polímero virgen, que le empeora las propiedades mecánicas, pero que sigue generando el mismo polímero en el ambiente. Y eso es lo que en muchas ocasiones se hace. O sea, si ustedes van al supermercado, a mí me parece todavía, pues, hasta, si lo quieren ver así, poco insultante o un poco, no sé, muy contrastante que ustedes llegan y ven la cantidad de productos que dicen que son biodegradables en un supermercado. Ya a mí cada vez me impresiona más y me impresiona más que pues todos le siguen creyendo que son biodegradables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias, realmente es un tema realmente preocupante todo eso. Vamos a dejar unos minutos más por si alguien tiene alguna otra pregunta aquí en el chat. Bueno, creo que ya no hay más preguntas y ya nos estaríamos por concluida la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Los invitamos a estar pendientes de las siguientes conferencias del día martes y el día miércoles. Excelente, los esperamos a todos entonces el día de mañana también para continuar con las conferencias. Muchísimas gracias, que tengan todos un feliz día.